Rusia, verano, 1942. Los alemanes en marcha de nuevo. El sexto ejército, el más grande de Hitler, victorioso en Francia, con un año de campaña en la URSS, tiene una nueva tarea: luchar más allá de lo que jamás ha luchado la Wehrmacht. Objetivo: partir a Rusia en dos en el Volga. El mundo en guerra. Stalingrado. ...1942-43... El plan del ejército alemán para destruir a Rusia en una guerra relámpago en 1941 había fracasado y en su intento perdieron 1 millón de hombres. En 1942 no contaban ya con la fuerza suficiente para atacar en todos los frentes. Hitler viró hacia el sur, al Cáucaso. Las 3/4 partes del petróleo ruso estaban ahí. Dividió sus fuerzas en dos grupos, el sexto ejército y el cuarto Panzer se pondrían en marcha primero. Plan: rodear y destruir a los ejércitos soviéticos en el río Don, proseguir al este hacia Stalingrado y aislar al Cáucaso del resto del país. Después, en campaña principal, el otro contingente militar tomaría Rostov y avanzaría hacia el sur, a los campos petroleros. La ofensiva empezó tarde. Era pleno verano antes de que el sexto ejército, comandado por Friedrich von Paulus, se pusiera en marcha. La artillería al frente, como siempre. Aquí, las columnas de abastecimiento. Los soldados de infantería al último. Los rusos parecían esfumarse. No importaba qué tanto avanzasen los alemanes, el ejército ruso siempre los eludía. Los alemanes no sumaban prisioneros, conquistaban solo tierras y pueblos. El ejército quería seguir adelante para rodear a los rusos, pero no podía. Una y otra vez las puntas de lanza tenían que detenerse y esperar pertrechos. Un soldado, Wilhelm Hoffmann, llevaba diario. Creía que la guerra terminaría pronto. Tal vez estemos de regreso en Navidad.
Los rusos habían perdido 250.000 de hombres en la primavera. No les convenían las grandes batallas y seguían retrocediendo. Para sus comandantes era una retirada planeada. Para las tropas, una derrota. Hitler creía en victoria aplastante. Calculaba que los ejércitos rusos habían sido aniquilados. En consecuencia, a las 2 semanas empezó a desviar a sus ejércitos al sur. A finales de julio, las tropas entraban a Rostov, la llave del Cáucaso. Le asignaba prioridad al avance hacia los campos petroleros. Soltó sus ejércitos del sur, desvió al 4º Panzer, despojó al 6º de su combustible y de gran parte de sus armas y mandó todo esto también al sur. Pero exigía que el 6º ejército siguiera avanzando. Para mediados de agosto, el 6º llevaba 6 semanas en marcha. En la tarde del 23, una columna Panzer llegó al Volga, al norte de Stalingrado, aisló el tráfico ribereño y enfiló hacia la ribera contraria. La infantería se atrincheró a lo largo de la vía, esperando refuerzos. Aunque se había cumplido ya con la misión original del 6º ejército, Hitler quería que tomase toda la ciudad. Stalingrado estaba construida en los escarpados que dominan el Volga. Se extendía 22 kilómetros a lo largo de la ribera occidental. La ciudad vieja, chozas y edificios de madera. Aquí, un centro moderno de acero y concreto. Al norte, 3 grandes fábricas con viviendas para sus obreros. La ciudad descansa en terreno montañoso rodeado de barrancas profundas. Un orgullo para el Soviet. Stalin le puso su nombre. El zar rojo decidió defender la ciudad. Ordenó no evacuar la población. Las tropas lucharían mejor por una ciudad viva que por una muerta. Improvisaron defensas. La mitad de los cañones antiaéreos eran manejados por mujeres. Se reclutó una milicia de obreros. Lema de Stalin: ni un paso atrás. Tropas y policías patrullaban las calles. No todo era obligado. Había miedo a los alemanes, patriotismo y fervor comunista. Camaradas y ciudadanos de Stalingrado, cada uno de nosotros debemos aplicarnos a la tarea de defender nuestra amada ciudad, nuestros hogares, nuestras familias. Obstruyamos cada calle, transformemos cada distrito, cada casa en fortaleza inexpugnable. El 6º ejército no había llegado al Volga con la suficiente fuerza para tomar solo Stalingrado. Las reservas estaban lejos.
nave fue llamada para apoyar las fuerzas terrestres. Durante 3 días, desde el 23 de agosto, todos los aviones disponibles en el frente ruso atacaron. La defensa procedía de los cañoneros en el Volga y las baterías en la ribera opuesta. La ciudad no se dobló ante el ataque aéreo y los escombros fueron transformados en fortalezas. Principios de septiembre, la artillería rusa hostigaba a los alemanes desde la ribera oriental. Las reservas rusas resultaban inútiles salvo que pudieran cruzar el río para entrar a la ciudad. No había puentes y de día los transportes ribereños eran atacados constantemente por la Luftwaffe. En tanto los rusos dominaran cualquier parte de la ribera occidental, podrían enviar tropas a la ciudad. De ese modo, usarían los túneles cavados en los riscos, obligando a los germanos a luchar por cada metro. Los ejércitos alemanes tenían la iniciativa, pero se les terminaban las provisiones. Sus tropas entregadas a la ofensiva. Ya no quedarían reservas si algo les salía mal. Lanzaron sus primeros ataques en septiembre. 11 de septiembre, escribe Hoffman. Nuestro batallón lucha en los suburbios de Stalingrado. La artillería dispara a toda hora. Donde quiera que mira uno, hay fuego. Los rusos se defienden a cañonazos entre las llamas. Fanáticos.
Hoffman, 16 de septiembre. Nuestro batallón con tanques está atacando el depósito de granos. Sufre muchas bajas. El depósito está ocupado no por hombres, sino por demonios que ninguna bala puede destruir. 18 de septiembre. Se lucha dentro del depósito. Si todos los edificios de Stalingrado son defendidos así, ninguno de nuestros soldados regresará. 20 de septiembre. Continúa la batalla del depósito. 22 de septiembre. La resistencia rusa en el depósito ha sido rota. Nuestras tropas avanzan hacia el Volga. Encontramos 40 rusos muertos en el depósito. El alto mando alemán, a 1500 kilómetros de distancia, empezaba a dudar. El general Halder, jefe de Estado Mayor, no se había opuesto a las órdenes de Hitler dictadas meses antes. Pero ahora, cumplidos ya los objetivos originales, pide cautela. Un miembro de su personal observó que el Führer solía mover nerviosamente sus manos sobre los mapas. Ataquen aquí, ataquen allá. Todo era muy vago y no tomaba en cuenta los problemas prácticos. Halder se rehusó a aceptar la responsabilidad de continuar el avance, ya que se acercaba el invierno. Hitler le dijo: ahora necesitamos ardor nacional socialista y no habilidad profesional para arreglar los asuntos en el este. Es obvio que no puedo esperar eso de usted. Hitler despidió a Halder y puso en su lugar al general Seitzer, supuesto genio en logística, un hombre que conocía cómo movilizar ejércitos al estilo del Führer. En Stalingrado, el comandante del sexto también dudaba. Las tropas de von Paulus no estaban acostumbradas a combates cuerpo a cuerpo en ciudades destrozadas. Aquí los tanques se desplazaban lentamente, pero Hitler insistió, exigió: tomen la ciudad. Anton Gosnik. Regresamos y ocupamos un edificio tras otro, convirtiéndolos en fortificaciones. Los soldados salían a rastras, solo cuando el suelo bajo ellos estaba en llamas y sus ropas humeaban. Hoffman se queja de la forma de pelear. Nunca los vemos, se han apostado en casas, en sótanos y disparan a todos lados. Son bárbaros. Utilizan métodos gangsteriles. Seisler, el nuevo jefe de Estado Mayor, comenta la situación. Las posiciones más peligrosas en el este son el frente norte en Stalingrado y el flanco oriental del cuarto ejército Panzer. Si no se toman medidas para rectificar el ataque, habrá un desastre. Hitler responde: es demasiado pesimista, Seisler. Aquí en el frente oriental hemos pasado por peores momentos que este y sobrevivimos. Saldremos bien de los actuales problemas. La posición alemana sí era peligrosa. Se perdían 20.000 hombres cada semana en Stalingrado. Solo podrían ser reemplazados restando tropas a los flancos del ejército. Los rumanos llegaban aquí. Esta área dominada por italianos. Junto a ellos, los húngaros.
La posición más precaria estaba donde los rusos dominaban ambos lados del río Don. Se enfrentaban al tercer ejército rumano, que no tenía cañones pesados antitanque, ni siquiera tanques. Hitler no estaba preocupado. Pensaba, y esto fue confirmado por el alto mando, que a los rusos ya no les quedaban reservas estratégicas. En octubre, los alemanes volvieron a atacar el Volga. Si no se apoderaban de la ribera del río, los rusos podrían traer tropas y provisiones. Hoffmann, 4 de octubre. Han aparecido muchas ametralladoras rusas. ¿De dónde las estarán sacando? Otro alemán se pregunta, ¿tendremos acaso que luchar durante otro terrible invierno? Hoffmann, 14 de octubre. Ha sido fantástica esta mañana. Nuestros aviones bombardearon posiciones rusas por horas y horas. Wiener decía, Stalingrado ya no es una ciudad, de día es una enorme nube de humo, es una vasta caldera iluminada por el reflejo de las llamas. Cuando cae la noche, una de esas candentes, ruidosas y sangrientas noches, los perros se echan al Volga y nadan desesperadamente. Las noches de Stalingrado son terribles para perros. Los animales huyen de este infierno. Las piedras más duras no resistirán mucho tiempo. Solo resisten los hombres. Diario de Hoffmann, 22 de octubre. ¿Quién hubiera pensado hace 3 meses que en lugar de la alegría de una victoria tendríamos que soportar tales sacrificios? Y lo peor, el fin no se vislumbra. Los soldados llaman a Stalingrado la fosa común de la Wehrmacht. En otoño, desde muy lejos de Stalingrado, salieron grandes columnas de tanques y soldados rusos, pero pocos llegaron. Solo lo suficientes para evitar su caída. El resto se quedó al norte y al sur de la ciudad. Los noticieros le decían al pueblo ruso lo que sus líderes querían. Ejemplo, fábricas de armas ligeras trabajan día y noche desde Moscú hasta Georgia. Escribían cartas hablando de cuotas de producción o envolvían paquetes para el frente y los entregaban por mensajero especial. Grupos juveniles podían patrocinar sus propios tanques y hasta posar con las tripulaciones.
Grupos de obreros se cotizaban para comprar su propio avión Stormovik y mandarlo a derribar invasores. El mensaje en el fondo era claro. Los días terribles de carestía habían terminado. Ahora, al fin, el ejército rojo recibía lo que le hacía falta. La guerra continuaba. Los rusos transportaron sus tropas a través del Volga y del Don y las agruparon en las cabeceras de puente que habían retenido desde el verano. Se atrincheraron y esperaron. Los alemanes ahora dominaban el 90% de la ciudad. El 8 de noviembre, Hitler habló en Múnich. Quería llegar al Volga, a un punto en particular donde hay cierto pueblo. Lleva el nombre del mismo Stalin. Quería tomar el pueblo. Y ¿saben? Lo logré. Ya es nuestro, salvo por algunas posiciones enemigas que aún resisten. Dice la gente, ¿por qué no terminan de una vez? Bueno, yo prefiero hacerlo con pequeños grupos de asalto. El tiempo no tiene importancia. Amenazaba a los alemanes. Antes del discurso de Hitler había empezado el invierno. Los alemanes sabían lo que venía. Descendería la temperatura a 30, 40, 50 grados bajo cero. El equipo y los hombres se congelarían. Seguirían marchando. Los rusos trataban de mantener en secreto su rearme, pero no podían movilizar a sus hombres de noche ni ocultar completamente 750.000 de soldados de refresco. Von Paulus le pidió a Hitler permitiese retirarse de Stalingrado. Hitler contestó, siga atacando. El rearme ruso continuaba. El 19, los rusos contraatacan. Fuego a los rumanos desde el norte y 2 días después desde el sur. En unas horas los tanques rusos habían pasado. Los planes soviéticos eran ambiciosos. Sus 2 pinzas atravesarían las tropas rumanas y se reunirían en Kalak. Eso acorralaría al 6º ejército. Se aligeraría el cerco de Stalingrado y luego marcharían al sureste hacia Rostov.
Esto atraparía a los alemanes en el Cáucaso. Cuatro días después de iniciarse la ofensiva, los dos ejércitos rusos lograron reunirse. Todo había sido tan rápido que no hubo tiempo para filmarlo. La acción fue repetida para las cámaras. Los rusos creyeron capturar a 75.000 alemanes, pero fueron 250.000. Todo el sexto ejército, parte del cuarto, rumanos, croatas y hasta voluntarios rusos. El comandante von Paulus pidió permiso para retirarse. Hitler le dijo que se quedara ahí, que mandaría tropas para apoyarlo y le envió un mensaje. Conozco al valiente ejército y a su comandante en jefe, y también sé que cumplirá con su deber. Unos meses antes, sus aviones habían abastecido durante 60 días a todo un ejército de combustible, municiones y alimentos. Ahora pensaba que podría repetirlo siempre y cuando hubiera buen tiempo y siempre y cuando no fueran muy grandes las distancias. Les llevaría 500 toneladas al día. Hitler pensó que eso bastaría, aunque sabía que el ejército había dicho que necesitaba por lo menos 800. Los rusos esperaban. Fueron usados como transporte. Hacía mal tiempo. El transporte aéreo entregó solo la 10ª parte de lo que hacía falta. Por error llevaron una carga de pimienta en polvo y 12 cajas de anticonceptivos. Los alemanes dentro del cerco tenían frío y hambre, pero confianza. Estaban listos para actuar cuando se acercaran sus libertadores, pero nunca llegaron los refuerzos. Los alemanes que luchaban por llegar a Stalingrado retrocedieron para encontrarse amenazados en el frente del sur. Los alemanes en Stalingrado estaban solos. Ahora dominaban el aire. Los bombarderos no encontraron resistencia. Hitler, obsesionado por Stalingrado, pero también los rusos, pudieron haber dejado a los hombres ahí, congelarse y morir de hambre, pero integraron el cerco con 7 ejércitos. Stalingrado continuaba la lucha en la misma forma, sangrienta.
vísperas de Navidad en Alemania, el radio difundió: mensaje vivo de las tropas en Stalingrado. Adelante, adelante Stalingrado, aquí Stalingrado, aquí el frente, en el Volga. Pero era falso. Las llamadas de Stalingrado habían cesado hacía una semana. El día de Navidad, Radio Moscú les habló a los alemanes: cada 7 segundos un soldado alemán muere en Rusia. Stalingrado es tu tumba. El tic-tac y el mensaje todo el día. Ahora comían carne cruda de caballo. El 8 de enero los rusos ofrecieron a cambio de la rendición atención médica, calor y comida, y los oficiales podían quedarse con sus espadines de ceremonia. Hitler se rehusó. Cada día que resiste el sexto ejército, dijo, ayuda a nuestra situación en otras partes. 10 de enero, último ataque ruso. Creyeron que tardarían 4 días. Pero 2 semanas después todavía luchaban. Paulus avisó a Hitler: tropas sin municiones ni alimento. Mando efectivo ya no es posible. Derrota inevitable. Ejército pide permiso para rendirse. Salvará muchas vidas. Hitler prohibió la rendición. El sexto ejército cumplirá con su deber histórico en Stalingrado hasta el último hombre. Pero soldados alemanes y oficiales empezaban ya a rendirse. ...31 de enero... Hitler asciende a von Paulus a mariscal de campo. Ningún mariscal de campo había sido jamás capturado con vida.
El mismo día de su ascenso, von Paulus se rindió. Sus captores nunca habían visto a un alto oficial alemán. El general Shumilov, quien aceptó la rendición, no sabía qué hacer. Le pidió a von Paulus documentos de su identidad, después pruebas de que era el jefe del Sexto Ejército y de que en realidad era mariscal de campo. Charlaron. Von Paulus se animó. Hasta propuso un brindis por el Ejército Rojo. Hitler esperaba que se suicidara. No fue una derrota ordinaria, fue una catástrofe. Dos ejércitos alemanes, 24 generales, 2.000 oficiales, 90.000 soldados presos y 150.000 muertos. Los aliados rumanos, italianos y húngaros aniquilados. Material perdido como para equipar la cuarta parte de todo el ejército alemán. Este era el mismo Sexto Ejército que 2 años antes no imaginaba una derrota. Fueron llevados a campamentos. 50.000 murieron en unas semanas de hambre, de frío y de tifo. De los 100.000 prisioneros, solamente 6.000 regresaron. El pueblo de Stalingrado retornaba a buscar lo que quedaba de sus hogares. Cuando todo había concluido, un soldado ruso dijo:
Los alemanes son muy graciosos. Llegaron a conquistar Stalingrado con las botas lustrosas, creyendo iba a ser muy divertido. Todo terminado. Hitler dijo, ¿qué es la vida? La vida es la nación, el individuo debe morir. De todos modos, más allá de la vida del individuo está la nación. De febrero 1943, la radio alemana anuncia, perdimos en Stalingrado. El sexto ejército luchó con valor, pero sucumbió ante fuerzas enemigas superiores, apoyadas por el general Invierno.